Estamos en el centro de Manhattan, en un hotel de 40 pisos, invadido durante una semana por más de 800 ajedrecistas de todas las razas y nacionalidades que han venido a disputar el Open de Nueva York, el torneo abierto más importante del mundo. Jugadores profesionales y aficionados de los 5 continentes se juntan aquí para disfrutar de la pasión del ajedrez desde muy temprano por la mañana hasta la medianoche. Para mí se trata de la oportunidad de jugar en una competición dura. Nunca me ha decepcionado. Si no he podido conseguir ningún premio, siempre tuve alguno de consolación. Mi trabajo siempre se ha visto recompensado. He jugado contra algunos de los más fuertes que estaban en mi categoría. Es difícil explicar con palabras lo duro que es este torneo. Es un gran torneo. Creo que constituye un conglomerado de jugadores de todo el mundo. Hay 20 jugadores de Rusia, 2 de Argelia, y todos los grandes maestros de Estados Unidos vienen aquí. Además, esa mezcla de maestros y aficionados es una combinación muy interesante. Es uno de los torneos más grandes. Es una especie también un poco de espectáculo, ¿no? El espíritu americano, ¿no? De hacer una cosa a lo grande, una cosa pues que atraiga a la gente, ¿no? Y sobre todo estos dos aspectos, ¿no? La gran cantidad de gente que acude a él, ¿no? De todas partes del mundo, de diversa procedencia y el espectáculo que es, ¿no? Ver las partidas ahí, no sé, yo qué sé, cuando acabas las partidas, pues la gente sigue jugando a rápidas y apuesta y esas son detalles que en otros Opens no se ven, ¿no? Y el autor, el alma mater de todo este tinglado, es un español, José Cuchí, que empezó con el Open de Nueva York en 1983 y todavía sigue haciendo felices a cientos de aficionados todos los años. Hace años empecé como aficionado en el ajedrez, primero como jugador, después cambié el giro y me convertí en organizador y se convierte en algo que es parte de mi vida hoy en día. Llevo ya 20 años haciendo, pero por supuesto me sigo haciendo la pregunta, ¿por qué? Y la respuesta la verdad es que no es fácil. Como es natural, me gustaría olvidar, y de hecho los olvido, los momentos duros, los momentos amargos que se pasan en todo torneo de esta magnitud, ¿no? Lidiar con 800 jugadores, o un número elevado de muchos países diferentes, con motivaciones diferentes, siempre crea innumerables problemas, a veces problemas que en el momento parecen terribles, pero efectivamente el tiempo lo cura todo y generalmente un par de meses o un mes después del torneo me olvido de los problemas y recuerdo las satisfacciones. Lo agradable es ver la calidad del torneo, ver que en un torneo abierto he conseguido atraer a los mejores ajedrecistas del mundo, que con frecuencia no participan en este tipo de competición, tener la conciencia de que el torneo ha obtenido una reputación en todo el mundo, curiosamente más en Europa que en Estados Unidos, por motivos muy diversos que sería muy difícil, llevaría mucho tiempo explicar ahora, y esto es posiblemente la satisfacción básica, que el motor que me lleva a seguir con esta empresa. Vamos a analizar un poco el método de destrucción de la defensa, que recuerda bastante al de desviación, solo que implica una mayor brusquedad o contundencia. Es un método muy empleado sobre todo cuando queremos evitar que el bando adversario reorganice sus piezas y las traiga hacia la defensa. Claro que la contundencia tiene un precio, sobre todo si la maniobra de desviación o de destrucción de la defensa implica grandes sacrificios. Entonces el precio es encima más contundencia para poder rematar la partida, decidirla rápidamente antes de que nuestra desventaja de material se vuelva claramente en contra. Este ejemplo es bastante fácil, pero contiene una trampa, bastante sibilina, por cierto.
Analizando un poco la posición de las blancas, que evidentemente tienen problemas, vemos que hay dos puntos de ataque, en F3 y en H3. Y la primera combinación, la más sencilla, parece caballo por F3, jaque, caballo por F3 y dama por H3, para seguir luego tomando el caballo de G3 con jaque, etc. Pero fíjense bien en el detalle. Después de caballo por F3, dama por H3, rey G1, esta dama, como ha desaparecido el caballo, queda clavada por la torre de H1 sobre el rey de H7. Por lo tanto, eso sería una trampa, eso no serviría para las negras. Sin embargo, si lo hacemos al revés, es decir, si primero destruimos el peón de H3 y de paso desviamos al caballo de G1 hacia H3, ahora este peón de F3 ha quedado indefenso. Y aunque el precio que hemos pagado era muy caro, ha sido nada menos que la dama, ha valido la pena porque caballo por F3 es jaque mate. No solamente ataca a la dama, sino lo que importa es que este rey no tiene ninguna casilla porque los dos caballos cubren todas. La contundencia ha sido realmente muy grande, pero la rentabilidad también. Alguna vez hemos hablado de los alfiles en fianqueto, aquellos que se colocan delante del rey enrocado en G7 o en G2, según hablemos de las blancas o de las negras. En este caso, esa pieza es realmente un superalfil. Aquí lo tenemos. Aparentemente se basta por sí solo para defender el enroque de las negras y además está contribuyendo mucho a un futuro ataque sobre el enroque largo de las blancas, a base de avanzar los peones del flanco de dama, etc. Sin embargo, hay que fijarse en que tenemos abierta la columna H para las blancas. Y se deduce, lógicamente, que si destruyéramos a este alfil, el enroque negro quedaría muy débil. Sería posiblemente la perdición de las negras. Y entonces no es difícil deducir cuál es la manera de destruirlo, aunque sea a un precio muy alto. Torre H8 jaque. Huelga decir que hay que capturar la torre. Y la otra torre también se sacrifica. Todo está bien hecho con tal de destruir a ese superalfil. Torre H8 jaque, no vale rey G7 por dama H6 mate, por lo tanto, rey por H8. Ahora entra la dama a H6 jaque, única, rey G8 y caballo F6 jaque mate. Las supertorres pudieron con el superalfil. Vamos a ver en acción al gran Anatoly Karpov en uno de sus mejores días. Esta partida corresponde a su enfrentamiento con el italiano Stefano Tatay, que jugaba con blancas en el torneo de Las Palmas de Gran Canaria de 1977. Si las blancas tuvieran un par de tiempos para poder enrocar y colocar, por ejemplo, el caballo en E3, su posición estaría más o menos bajo control. Sin embargo, mueven las negras, para quienes lo ideal sería al mismo tiempo abrir esta columna que ocupa la torre, la columna E, en rayos X sobre el rey blanco, y destruir esta pequeña pieza defensiva en E2, que es uno de los pocos baluartes que evitan que el rey blanco sea masacrado inmediatamente. Pues bien, eso se puede conseguir con una jugada de gran impacto, que es precisamente la que hizo Karpov. Dama D3, entregando la dama. Por supuesto, las blancas podrían optar por otras variantes en lugar de aceptar el regalo de la dama, pero tampoco se salvarían de la tortura. Por ejemplo, después de caballo E3, dama por C2, caballo por C2, alfil por B2 y la posición blanca se derrumba. Quizá convenga que ustedes congelen la posición y puedan comprobar en su casa estas pequeñas variantes que les estoy dando. En lugar, como digo, de aceptar el sacrificio de la dama, las blancas podrían, por ejemplo, capturarla con la suya, dama por D3, pero entonces después de E por D3 se amenaza este peón, habría que avanzarlo a E3, entonces E2 jaque, rey D2, esta torre da jaque en D8, rey E1 y después B por A3 y no se puede tomar con la torre porque torre por D1 es mate. Esta variante, por ejemplo, como es un poco larga, quizás mejor que la comprueben en casa. Vamos al grano. El caso es que Tatay tomó la dama en D3 a ver si por casualidad había algún fallo en los análisis de Karpov, cuya respuesta fue, por supuesto, E por D3 jaque.
rey D2, torre E2 jaque, rey por D3, se incorpora la otra torre al ataque, torre D8 jaque, esta torre está defendida por el alfil, por lo tanto no hay muchas jugadas, rey C4, torre por C2 jaque, rey por B4 y ahora una jugada realmente de clase magistral, un toque de distinción. Esta torre y no la otra, a D2, con el fin de que ahora el rey blanco quede a la intemperie y sometido al ataque combinado de 4 piezas negras, las 2 torres y los 2 alfiles. Realmente no hay mucho que hacer, pero Tatay optó por este recurso de atacar el alfil con F3. Y siguió alfil F8 jaque, rey A5 y alfil D7. Ahora se han cortado estas 2 retiradas del rey y hay una amenaza bastante clara, que es, bueno, la más clara de todas es por supuesto que el alfil está atacado y habrá que hacer algo con él. Pero además está la amenaza de jugar alfil C5, quitándole esta casilla al rey, seguido de torre A8 jaque mate. Dadas las circunstancias, Tatay optó por abandonar, que seguramente era la jugada más razonable. Si tuviéramos que elegir una sola de las muchas virtudes que adornan a Anatoly Karpov, probablemente hablaríamos de su profundísima comprensión de la estrategia del ajedrez. Pero, como acabamos de comprobar, también posee una enorme fuerza táctica. No podía ser de otra manera, tratándose de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Anatoly Karpov, soviético, le tocó la pesada tarea de recuperar el honor nacional. Fue campeón indiscutible durante 10 años, hasta 1985, tras convertirse en un héroe por derrotar al disidente Korchnoi. Su profunda concepción de la estrategia solo es comparable con la de Capablanca. Al igual que su sucesor, Kasparov, es sin duda uno de los mejores de todos los tiempos. Creo que Karpov es el primer campeón que combina diferentes cualidades. Creo que tenía mucho de Lasker, la grandeza psicológica de Lasker, la pureza de Capablanca y la inquietud de Botvinnik. Es un campeón que combina muchas cualidades de sus predecesores y creo que su dominio fue el resultado de su habilidad para sacar la máxima ventaja con un potencial mínimo. Creo que esta capacidad para jugar con los mínimos medios disponibles en el juego le ayudó a ser el primero durante un largo periodo de tiempo. Creo que su historial es muy impresionante y probablemente no tiene comparación en la historia del ajedrez. Karpov es el otro de los grandes K en el mundo del ajedrez. Es una leyenda y últimamente ya no es el mismo, claro, pero tampoco hay que olvidar que tiene 46 años en este momento y hace unos 10 o 20 años era muchísimo más fuerte que ahora y eso la gente no tiene que olvidarlo. Yo creo que para mí personalmente ha sido uno de los jugadores muy difíciles de afrontar porque su estilo siempre me ha sido muy difícil para mí. Karpov es uno de los mejores de la historia y parece que nos quedamos sobre todo con la palabra historia. Creo que sus resultados en la actualidad no son los que se esperarían de alguien como él. Pienso que él mismo lo sabe. Nos quedaríamos con el Karpov de los años 70 y 80. Pero como jugador de finales de los 90, no es tan admirable. El cambio desigual más frecuente que existe es el de la calidad.
la diferencia de valor entre una torre y un alfil o entre una torre y un caballo. Por supuesto, la torre vale más que una pieza menor, pero en muchos casos un alfil o un caballo bien centralizados son más valiosos que una torre pasiva. Y lo que también suele pasar con bastante frecuencia, pero esto ya en el terreno psicológico, es que el jugador que cuenta con calidad de ventaja piensa que tiene más ventaja de la que en realidad tiene, como ocurrió, por ejemplo, en esta partida jugada nada menos que en 1913, entre Capablanca con las negras y Mieses, uno de los mejores jugadores de la época, con blancas. La realidad es que Capablanca en esta posición, si no está perdido, le falta poco. Tiene calidad de menos y Mieses podría haber cambiado las damas en C6 y después pues tal vez entrar con la torre en E7. Lo que ocurre es que tal vez Mieses pensó que después de dama por C6, B por C6, torre E7, alfil B6 protegiendo ese peón seguido de rey F8, no era nada fácil convertir esa ventaja de calidad en victoria. Dicho en pocas palabras, yo estoy segurísimo, o casi segurísimo, de que si las blancas las hubiera tenido, por ejemplo, Karpov en lugar de Mieses, Capablanca hubiera perdido esta partida de esa forma. Porque la realidad, objetivamente, las blancas deben ganar. Mieses optó por seguir atacando y jugó torre de 5, evitando el cambio de damas. Y ahora vamos a ver cómo Capablanca, de una manera aparentemente sencilla, juega de forma magistral y va mejorando de forma paulatina la posición de sus piezas. Primero retira ahí la dama. Mieses sigue con su optimismo y juega F5, que tiene un lado bueno, sin duda, porque amenaza F6, que sería realmente una mejora sustancial para las blancas y poco menos que un acta de defunción para las negras. Pero no es menos cierto que está debilitando las casillas negras, como ahora vamos a ver. Capablanca siguió con C6, ahora la segunda parte del plan es mejorar su estructura de peones centrales, torre D2, D5, dama F3 y ahora tercera fase del plan, alfil E7. El alfil cambia de flanco para al mismo tiempo defender el ala de rey y contribuir a un futuro ataque en el flanco de dama. Mieses dobló torres, alfil F6... Y ahora lo razonable hubiera sido avanzar estos peones, pero manteniendo la dama por detrás. Pero Mieses sigue pecando de optimismo. Dama H5 y ahora se encuentra con un sutil plan por parte de Capablanca. Juega H6, G4 y rey H7. Extraño, pero muy eficaz. La idea es que ahora no vale H4 por G6 y la dama está encerrada, no tiene posible escapatoria. Por lo tanto, Mieses se da cuenta un poco tarde de que todo esto que ha hecho en realidad no ha servido para nada. Y entonces juega rey B1. Mientras tanto, Capablanca, con una lógica implacable, sigue mejorando la posición de sus piezas. Ahora juega C5. Y entonces, por fin, Mieses reconoce que se ha equivocado de forma implícita al jugar dama H3. Entonces, torre D8. Faltaba por mejorar aquella torre, torre D1, Capablanca pasa al ataque, Mieses defiende la torre y ataca el peón de dama, dama E4 jaque, rey A1 y seguimos atacando, B5. Y ahora una cosa muy significativa, Mieses juega dama G2, recuerden que todo esto ha empezado con un posible cambio de damas. Ahora es Mieses el que ofrece el cambio de damas, sin embargo Capablanca la rechaza. Una clara muestra de cuánto ha cambiado la posición. Dama A4. Y ahora no se puede tomar el peón de D5, porque si torre por D5, dama por D1, una combinación simple y eficaz. Así que las blancas no pueden hacer nada demasiado activo. Y las negras siguen atacando. D4, hay que tomar. Y ahora otro truco táctico que apoya la estrategia de las negras. No vale esta vez torre por D5, es bastante sencilla la combinación, por, alfil por B2, dama por B2 y entonces dama E4 jaque y esta torre ha quedado colgando. Se trata de desviar a esta dama de la defensa de la casilla E4. Por lo tanto, como no vale tomar en D5, Mieses jugó A3, pero esa es otra debilidad más. Dama A4, y ahora por fin las blancas toman en D5, pero esto ya no importa,
porque ¿se acuerdan ustedes del concepto del punto de coincidencia de las piezas? Ahora este alfil de F6 y la torre de B8 coinciden perfectamente en su acción sobre B2. Estratégicamente la partida ya está perdida para las blancas. Hay que defender B2 y entonces el ataque negro va solo. C4, con la idea clara de jugar C3. Siguió dama G3, torre B3, todas las piezas entran como obuses, dama D6 para proteger a 3, pero en realidad, insisto, ya todo es accesorio porque las blancas están perdidas. C3, torre C2, este peón entra hasta la cocina, torre D3, y ahora una jugada muy elegante como toque final. Dama E4, no se puede tomar la torre en B3 por el jaque N1. Si rey A2, dama A1 sería mate. Mieses intentó una cosa más, torre D1, pero después de torre C3, aprovechando la clavada de la torre en C2, abandonó. En fin, una auténtica masacre, pero no lo olviden que esto empezó a partir de una posición en la que Mieses tenía calidad de ventaja, pero se confió en exceso. Un simple vistazo a estas piezas es suficiente para relacionarlas con la obra inmortal de Miguel de Cervantes. Tenemos a Don Quijote como rey, Dulcinea es la dama, Sancho Panza representa al alfil, los caballos son Rocinante y las torres, evidentemente, los molinos. Si yo tuviera que señalar a un ajedrecista especialmente quijotesco, dicho sea en el mejor sentido de la palabra y con todo el cariño del mundo, yo elegiría al ruso David Bronstein, subcampeón del mundo en 1951, cuando empató a 12 el histórico duelo contra Mikhail Botvinnik. Tuve el enorme privilegio de conocer a Bronstein y de convivir con él en algunos torneos. Un hombre realmente entrañable, un apasionado amante de la belleza, la buscaba incluso por encima de los resultados, como veremos ahora mismo, y un jugador maravilloso porque pertenece a ese reducidísimo grupo de lo que llamamos campeones sin corona, es decir, jugadores que merecieron el máximo título pero por diversas circunstancias no pudieron lograrlo. Bronstein disputó esta partida en 1965, era una época en la que él estaba todavía lleno de energía. Se trataba del campeonato de la Unión Soviética, él jugaba con negras y su rival era Bakulin. Bakulin jugó E4 y Bronstein jugó la defensa Caro-Kann, es decir, C6. Pero no nos engañemos, aunque esta defensa, puesta de moda en años más recientes, sobre todo por Anatoly Karpov, tiende hacia esquemas muy conservadores, el conservadurismo es un concepto completamente antitético con Bronstein, pero lo vamos a ver enseguida. D4, D5, caballo C3, D por E4 y caballo por E4. Aquí lo normal es la jugada alfil F5 o bien, como ha puesto de moda Karpov, caballo D7. Pero Bronstein evidentemente tenía otras ideas mucho más incisivas y juega caballo F6. Las blancas lógicamente toman el F6 para doblar un peón de las negras y las negras recapturan con el peón de G. Y merece la pena fijarnos en esta posición porque ya de alguna forma está definiendo lo que va a ser la partida. Al jugar G por F6, las negras abren la columna G para atacar un eventual enroque corto de las blancas, no solo con una torre colocada en G8, sino también con el peón que ahora está en H7 y que puede ser avanzado para minar ese enroque blanco. Por otro lado, eso quiere decir que las negras planean claramente enrocarse en el lado opuesto, en el enroque largo. Por su parte, las blancas lógicamente tienen una estructura de peones muy bien definida, armónica, y bueno, en principio no tienen grandes problemas ni debilidades. La partida sigue con alfil E3, alfil F5, dama D2, E6, las negras van preparando poco a poco el enroque largo, caballo E2, mientras las blancas desarrollan normalmente, caballo D7, caballo G3 atacando el alfil, alfil G6, alfil E2, las negras quitan la dama para poder enrocar cuanto antes, dama C7,
Ahora Bakulin toma una decisión delicada, tal vez errónea, aunque no estoy seguro. Juega enroque corto, lo cual quiere decir que al parecer no tiene miedo de que las negras le ataquen, como hemos dicho antes, por la columna G. Claro que también, al enrocarse en corto, las blancas planean atacar el eventual enroque largo de las negras en el flanco de dama. Pero igual hubiera sido bastante más sólido, en previsión de lo que pudiera pasar, enrocarse en largo. Pero en fin, el hecho es que decidió enrocarse en corto y que inmediatamente las negras jugaron H5, siguiendo el plan que hemos señalado antes. Torre F de 1, H4, continúa el avance, se ataca el caballo, se mueve a F1 y H3. Para no abrir la columna H inmediatamente, lógicamente las blancas tienen que jugar G3. Fíjense en este peón de H3, es una cuña metida en el enroque blanco que va a jugar un papel bastante importante en el transcurso de la partida. Las negras, una vez establecida esa cuña, hacen el anunciado enroque largo. Las blancas ganan espacio en el flanco de dama y en el centro con C4. Bronstein bloquea eso con C5. Las blancas ganan espacio todavía más con D5 y Bronstein sigue con su táctica de bloqueo en el centro para poder atacar cómodamente en el flanco de rey. Es un principio bastante establecido que para poder atacar en un flanco conviene antes bloquear el centro, con el fin de que el adversario no pueda contraatacar en el centro desde donde puede dominar todo el tablero. Ahora viene una jugada muy significativa. Bakulin juega torre A, C1. Yo no tuve el gusto de conocerle, pero me atrevo casi a asegurar que el carácter de Bakulin debía ser muy pacífico, muy tranquilo. Porque si no, en esta posición, él ya le hubiera dado marcha, le hubiera dado vidilla a la partida jugando inmediatamente B4, con la idea de que si las negras juegan C por B4, se avanza C5, se gana espacio y se hace que el ataque de las blancas también funcione. Porque como hemos visto hasta ahora, el ataque de las negras es en principio más fácil y sobre todo más rápido, que va a ser el factor crucial de esta partida. Bronstein de momento sigue con jugadas muy naturales, hace F5 y por fin Bakulin se da cuenta de que o hace algo de una vez o le van a freír por el flanco de rey. Entonces hace por fin B4. Bronstein juega alfil de 6, todo normal de momento. Y aquí hay otra decisión de Bakulin bastante discutible. Yo me atrevería a decir ya que esta es errónea. Juega F3 para sujetar un poco el avance de los peones negros, pero ya puestos creo que hubiera sido mejor jugar F4 y bloquear ese peón que ahora está en F5 de las negras. Las razones de esa afirmación las van a ver inmediatamente, porque a F3 Bronstein juega F4 y el ataque de las negras empieza a tener bastante consistencia. Como se ataca al alfil, se juega alfil de C2. Torre de E8, también una jugada muy natural, ocupando una columna que pronto se va a abrir, sin duda alguna. Y aquí Bakulin toma una medida preventiva, lleva su rey a H1 porque probablemente la columna G se va a abrir y por lo tanto no es un sitio adecuado para un rey. Efectivamente, Bronstein contesta con torre HG8, torre E1 y una jugada que seguramente muchos de ustedes, por no decir todos, adivinarían pronto, porque es de sentido común. E4, hay que abrir las líneas lo antes posible. Para aligerar un poco la presión, Bakulin toma en C5 con el alfil. La partida continúa con caballo por C5, B por C5 y dama por C5. Aquí merece la pena pararse un momento, porque ya hemos dicho alguna vez que en ajedrez las reglas suelen tener muchas excepciones, y aquí tenemos una. Como principio general, no es bueno que una dama bloquee una cadena de peones adversarios, porque como la dama es una pieza tan valiosa, en cuanto la ataquen hay que moverla. Sin embargo, en este caso hay una excepción clara, primero, porque no es nada fácil atacar a esa dama que está en C5, y además, porque las blancas tienen otras preocupaciones más urgentes que quitar a la dama de ahí, como podremos ver enseguida. De momento, la dama ya está amenazando entrar en F2, que sería realmente molesto. Por lo tanto, Bakulin juega alfil de 1 para proteger esa casilla con la dama. Bronstein ahora empieza ya con la serie de finezas, aunque esto no es más que un pequeño aperitivo.
Alfil C7, por una parte, tiene la amenaza evidente alfil A5, que ganaría calidad, pero también alfil B6, que sería todavía mucho más molesta, porque amenazaría nada menos que mate en la casilla G1. Por lo tanto, las blancas encuentran un recurso bastante ingenioso, que es G por F4. De esa manera, por un lado, se habilita la casilla G3 para el caballo, que puede ser útil, pero sobre todo se habilita la casilla E3 para la dama, de manera que ahora a alfil A5 se pudiera jugar dama E3. Sin embargo, Bronstein tiene ideas bastante más profundas que esa, y lo que hace es directamente E3. Ustedes se preguntarán por qué ahora las blancas no toman el peón de E3 y juegan dama E2. Bueno, pueden analizarlo en casa. Hay básicamente dos variantes. Si caballo por E3, alfil por F4 es tremendamente molesta. Ustedes comprobarán que da una clara ventaja a las negras. Y todavía más clara es la ventaja después de torre por E3 y si se cambian todas las piezas en esa casilla. Es decir, la variante sería torre por E3, dama por E3, dama por E3, caballo por E3, alfil por F4, clavando el caballo, única defensa, torre C3, y entonces la torre que le queda al negro va a E8, atacando dos veces el caballo y sobre todo, en una fórmula, digamos, de rayos X, apuntando hacia un eventual mate en la casilla E1 en cuanto se mueva el caballo. Es decir, Bakulin vio todo eso y optó por jugar dama E2. Y fíjense qué curioso, ahora sí tenemos un ejemplo claro de por qué no hay que colocar una dama bloqueando un peón adversario. Esta dama sí es una mala bloqueadora y ahora Bronstein lo va a demostrar de una manera magistral. Y además, y esto es importante también resaltarlo, teniendo en cuenta que en esta posición Bronstein podría haber ganado de una manera mucho más prosaica, más sencilla, con la jugada alfil A5, que le daba clara ventaja. Por eso he dicho al principio lo de quijotesco, porque muchas veces a lo largo de su vida Bronstein lo que buscaba en sus partidas era la belleza por encima de todo, incluso valorándola más que la seguridad de ganar una partida. Ahora Bronstein empieza una combinación genial. El primer golpe es alfil D3. Desde luego no hay una forma más contundente para desbloquear al peón y desviar a la dama de ese bloqueo. Lógicamente hay que jugar dama por D3. Pero esto no ha sido más que el principio, porque la clave, la esencia de la combinación viene ahora. Torre G1 jaque, un sacrificio de atracción. El molino de Bronstein va a G1 para atraer al rey a esa casilla, donde va a recibir un tremendo jaque descubierto, E2 jaque descubierto por parte de la dama que está ahora en C5. Hay que taparse de alguna manera del jaque, porque ustedes también podrán comprobar en casa fácilmente que después de rey H1, que sería la alternativa, seguiría dama F2 amenazando mate. Entonces podríamos continuar con dama F5 jaque, seguida de dama por H3, pero al final hay una jugada que es torre G8 que gana la partida fácilmente. Por lo tanto, hay que jugar caballo E3, torre por E3, dama F5 jaque, y ahora, para que la partida sea todavía más bella, este jaque descubierto es particularmente bonito, porque la torre queda clavada y atacada por el peón, pero las negras están dando jaque con su dama en C5. Siguió, lógicamente, rey H1, y ahora ya la puntilla. Dulcinea va a F2, ataca el molino de E1 y también amenaza mate en G2. Tantas amenazas son imparables. Sin duda alguna, el quijotesco David Bronstein estaba especialmente inspirado ese día.
Mucha gente jugó al ajedrez sin reloj durante siglos, pero esa incertidumbre de no saber cuándo acabará una partida y sobre todo la malicia de algunos jugadores que pensaban sus movimientos durante horas cuando sabían que su posición era mala, propició el invento del reloj de ajedrez. Además de las electrizantes partidas rápidas de 5 minutos, las de 25 o las de 1 hora por bando, el ritmo más habitual era de 2 horas por jugador para los primeros 40 movimientos. Después, el denominado sistema Fischer evitó que algunos jugadores rozasen el infarto durante los apuros de tiempo. Si el ajedrez es un arte, el tiempo es su enemigo, pero sin reloj, más de uno se dormiría. But first of all, I like to make another remark. You know, in old times we had the joint games. Primero quería recordar algo. Antes las partidas aplazadas, bueno, ahora se pueden analizar en el ordenador, pero hay que recordar que se abolieron más o menos todas las partidas aplazadas. Eso significa que nos encontramos con un nuevo horario. Empezamos con 40 movimientos en 2 horas y 20 en cada hora sucesiva para cada jugador. La regla habitual. La gran ventaja de esta regla es que los jugadores administran su tiempo y pueden utilizar menos cuando tienen mejores posiciones. La regla es que si tienen menos de 2 minutos pueden pedir tablas. El árbitro tiene que saber en todo momento lo que está ocurriendo en el tablero. Tiene que juzgar las posiciones, pero creo que es una equivocación que el árbitro tenga que juzgar esto. Por eso no estoy a favor de esta organización del tiempo. 40 en 2 horas y 20 en 1 hora para cada uno. Para evitar esto es muy útil el método inventado por Fischer. El sistema es muy simple. En el momento que haces un movimiento, pierdes el tiempo que has empleado en pensar este movimiento, 10 o 20 segundos, dependiendo del torneo en que juegues y de las reglas, que se añadirán a tu tiempo. Cuando hablamos de este último periodo de tiempo, en un torneo normal, se añaden al menos 30 segundos y siempre te quedan 30 para el siguiente movimiento. Creo que esto supone una gran ventaja. La idea de Fischer es el invento del siglo para el ajedrez desde el punto de vista técnico. Esta es la situación al comienzo. En cada uno se ve que marca 25 segundos, pero es mejor que lo ponga con otro tiempo para que pueda ver cómo se añaden los 10 segundos. Voy a ponerlo. Ahora puede verlo. 5 minutos y 10 segundos en un lado y 3 minutos y 22 segundos en el otro. Lo pongo en marcha. Este está en marcha. Lo dejo hasta, por ejemplo, 4,57 y veremos cómo se añaden los 10 segundos. Y ahora aquí lo dejamos hasta 3,12. Entonces aprieto y vemos los 10 segundos añadidos. Sin embargo, el sistema de Fischer nos impediría ver finales de partida tan emocionantes como este. A un buen médico le basta examinarnos superficialmente para hacerse una idea de nuestro estado de salud, pero si quiere emitir un diagnóstico firme necesita una exploración más profunda, tal vez por rayos X. En el ajedrez pasa lo mismo.
los jugadores desarrollamos una intuición especial que nos permite sacar ya ciertas conclusiones tras un vistazo a una posición. Pero si queremos penetrar en los entresijos de la misma, necesitamos un análisis profundo. Y eso me lleva a recordar el tema táctico de los rayos X. Se denominan así a las posiciones en las que una pieza actúa a larga distancia y de manera soterrada porque está tapada por otras piezas. Vamos a ver un ejemplo correspondiente al torneo de Moscú de 1949 en una partida que se jugó entre dos grandes pesos pesados. Con blancas, Simeón Furman, el entrenador favorito, el que más influyó en la carrera de Anatoly Karpov. Con negras, el excampeón del mundo, Vasily Smyslov. El primer vistazo a la posición nos dice que las negras tienen ciertos problemas y que, por ejemplo, las blancas pueden disponer de un golpe muy fuerte con caballo por G6 si, y ese sí es muy importante, las negras capturasen el caballo con este peón, porque entonces la entrada de la torre por H3 en combinación con que este alfil está cubriendo la escapatoria por G8 sería realmente decisiva. Pero hay un problema bastante importante, que es que el punto G6 está protegido no solo por el peón de H7, sino sobre todo por la dama en G7, una defensa realmente potente, o al menos eso parece. De modo que Smyslov consideraba que su posición era bastante sólida, hasta que Furman hizo su siguiente jugada, que no es nada contundente, no es de gran impacto, es la modesta dama B2. Pero fíjense qué elegancia, esa jugada es ganadora. Las negras no tienen ninguna defensa satisfactoria porque ahora sí se amenaza caballo por G6. Como ya he dicho, si H por G6, torre H3 jaque, y si dama por G6, ahora esta torre se movería dando jaque descubierto. Hay diversas tentativas de defenderse para las negras, por ejemplo G5 o dama D4, pero todas ellas se refutan empezando por caballo G6. Ustedes mismos pueden comprobarlo en casa. Smyslov optó por la mejor defensa o por la menos mala, pero también fue insuficiente. Jugó caballo C4 atacando a la dama y siguió caballo por G6 jaque. No hace falta que les explique más sobre esta jugada porque ya la hemos visto varias veces. Evidentemente no se puede tomar con el peón. Dama por G6 y ahora torre por C4, jaque descubierto con la dama. Ahora los rayos X se vuelven totalmente translúcidos. Dama G7, dama por G7, rey por G7 y en la sencillez está el arte, al menos en este caso. Torre C7 jaque y Smyslov abandonó porque después de la captura en A7 el final es realmente desesperado para las negras, no tienen ninguna posibilidad de evitar la derrota. Es decir, ni siquiera el gran Smyslov consiguió parar a los rayos X. Los rayos X no son solamente un importante tema táctico, sino que también son un truco psicológico que nos sirve de estímulo para analizar profundamente aquellas posiciones en las que aparentemente no vemos nada. Esta posición se dio en uno de los torneos más famosos de la historia, Nottingham 1936, con blancas el cuádruple campeón del mundo Mikhail Botvinnik, con negras Vidmar. Aparentemente la posición de Vidmar es muy sólida, con este caballo aquí bloqueando al peón de D4 y todas las demás piezas colocadas de forma bastante armónica. Sin embargo, enseguida se aprecia que este alfil ejerce una acción de rayos X sobre todo lo que hay en esa diagonal, incluido el rey negro en G8 y sobre todo este peón en F7. Por otra parte, esta torre de C8 está protegida solamente por su colega de F8, que al mismo tiempo defiende la casilla de F7 que ya hemos citado antes. Así pues, podemos deducir que también hay una indirecta acción de rayos X de esta dama en H3 sobre la torre de C8. Por tanto, tenemos rayos X en forma de X, por un lado desde H3 hasta C8, por otro lado desde B3 hasta G8, con un cruce, con una interferencia en esa doble acción en el punto E6. ¿Qué hacer entonces? La primera jugada es caballo por F7 y ahora empezamos a comprender por qué es tan importante que esta torre esté defendida solamente por la otra.
Si ahora rey por F7, seguiría sencillamente alfil por D5, aprovechando que este caballo de F6 quedaría clavado por la torre. Por lo tanto, hay que tomar con la torre en F7. A lo cual sigue alfil por F6. Si ahora las negras capturasen con el caballo, esta torre estaría ya directamente clavada por el alfil y seguiría torre por F6, abriendo la acción de la dama sobre la torre de C8. En consecuencia, las negras tomaron con el alfil. Entonces siguió el otro golpe, torre por D5. Poco a poco destruimos todas las defensas de las negras. Ahora, una vez más, está clara la acción de la dama sobre el punto C8. Por lo tanto, la dama negra debe retirarse defendiendo a esa torre. En este momento, la mano se va hacia la jugada natural torre C5, pero cuidado porque ahí habría una trampa. Si torre C5, alfil por D4, jaque al rey, torre por D4, dama por C5. Es decir, eso no vale. Sin embargo, sí vale torre D6. Esto es lo correcto, la jugada justa. Se ataca a la dama y se mantiene la acción de esta dama sobre aquella torre de C8. Por lo tanto, Vidmar tuvo que mantener la dama defendiendo la torre de C8 y jugó dama E8. Y entonces, una jugada simple y elegante. Torre D7, protegida una vez más por la dama en H3, se ataca doblemente la torre de F7, que ya estaba atacada por el alfil, y Vidmar optó por abandonar porque no tiene ninguna defensa razonable. Realmente los rayos X han demostrado una vez más que son terribles. Garry Kasparov, soviético. Cuando tenía 9 años, su madre dijo que le haría campeón del mundo. Fue el más joven, a los 22, y se convirtió en un símbolo de la perestroika. Rebelde hasta el extremo, representa a las fuerzas de la naturaleza sobre un tablero de ajedrez. Creo que mi estilo se puede considerar como una combinación de distintos jugadores. Creo que podríamos hablar de Alyoshin, Tal y Fischer. Si se fija en la descripción que hice de ellos, pues entonces entenderá en qué me diferencio de Karpov. Es una diferencia enorme y muy profunda. Creo que he iniciado una nueva era del ajedrez profesional. Y no quiero que me malinterpreten cuando digo era. Es que el ajedrez está cambiando tan rápidamente que, bueno, Spassky fue una era y Fischer también. Igualmente Karpov y yo mismo representamos otra era. El ajedrez hoy en día es un juego extraordinariamente dinámico que está cambiando muy deprisa. La nueva generación le da cada vez más importancia a las aperturas. Y esa ha sido mi contribución, porque creo que las aperturas son muy importantes. Se está trabajando en ellas cada vez más. Ahora se requiere mucha energía para ganar, más que en la época de Karpov. Creo que esa es la nueva cara del ajedrez, la nueva imagen del juego. Creo que la energía es la clave. También los ordenadores y la informática en general harán que el juego requiera más precisión, más agudeza. Y me siento muy orgulloso de haber tomado parte en este gran cambio. Creo que no necesita descripción. Todo el mundo sabe quién es Kasparov. Kasparov es uno de los mejores jugadores de la historia. Sin duda. Su estilo ha cambiado a lo largo de los años, pero sigue siendo un gran jugador al que todos admiramos. Bueno, Kasparov es sin duda alguna el jugador más fuerte de la última década, el indiscutible número 1. Ha ganado un montón de torneos, ha demostrado que es un gran trabajador, sobre todo, ha aportado mucho para el ajedrez, o sea, su nivel de preparación es muy, yo creo que por encima de todos los demás, y es un gran profesional, sobre todo. Le admiro porque
o sea, lo tiene todo. Como talento, fuerza mental, física, todo. Yo creo que todo es un jugador muy completo. Es muy bueno, es genial. Uno de los mejores de la historia del ajedrez. No sé qué decir. Es muy bueno. Seguir un plan de juego es absolutamente esencial, hasta el punto de que se ha llegado a exagerar diciendo un mal plan es mejor que ningún plan. Vamos a dejarlo en un punto medio diciendo que tener un plan, aunque no sea el mejor, es mejor que no tener ninguno, es decir, que no saber qué hacer. Y vamos a ilustrarlo con un ejemplo magistralmente explicado por uno de los mejores profesores de la historia del ajedrez, Aaron Nimzowitsch, en su libro Mi Sistema. Está tomado de una partida del torneo de Ostende de 1907 entre Van der Vliet y Snoskoborowski. La partida en realidad acaba de empezar, se han realizado unos pocos movimientos, pero ya hay un factor predominante, que es el mal desarrollo de este caballo. Dicho de otra forma, ese caballo debería estar en C3 y no en D2, es la casilla equivocada. Como consecuencia, la columna C está completamente abierta para las negras y sobre todo falta este bastión en C3 que evitaría el plan que van a elegir las negras en este momento. La idea consiste básicamente en ocupar la casilla C2, finalmente con una torre, que como saben en la séptima fila es donde más poder tiene. Y para eso lo que vamos a hacer es potenciar el desarrollo del flanco de dama negro con caballo B4, alfil D2, torre C8, etc. ¿Cómo se consigue eso? Pues de forma absolutamente lógica, en realidad no es difícil, solo basta tenerlo claro. Caballo B4 ataca el alfil, alfil B1 y alfil D7. Ahora las blancas lógicamente atacan el caballo para intentar desembarazarse de esa molestia, pero las negras no lo retiran, sino que aceleran el desarrollo, juegan muy activamente torre C8. Tomar el caballo ahora no sería nada bueno porque después de A por B4, dama por C1, torre por A7, dama por B2 y los peones del flanco de dama caen. Por lo tanto, las blancas se enrocan. Ahora se podría jugar ya caballo por C2, dama por C2, la dama está en una actitud muy molesta ahí, por lo tanto las blancas también cambian las damas, torre C2 y primera parte del plan cumplido, es decir, misión cumplida al menos de momento. Ahora llega el momento de pensar otra vez y Snoskoborowski, que llevaba las negras, pensó lo siguiente: lo primero que debo hacer, la segunda parte de mi plan, es consolidar lo que ya he adquirido, es decir, consolidar la situación de la torre en C2. Para ello, debo completar el desarrollo de mis piezas, colocando el alfil en D6, el rey en D7, sacar la otra torre, etc. Así pues, las blancas jugaron H3, que seguramente no es la mejor jugada, vamos a decirlo todo, dieron alguna facilidad, quizá fuera mejor caballo B1 directamente, como vamos a ver a continuación. Pero en fin, tampoco cambia nada esencial de la posición. H3 tiene la idea de evitar que el caballo salte a G4. Entonces sigue alfil D6, y ahora sí, caballo B1, con la clara intención de llevarlo a C3, que es donde tendría que haber estado desde el principio, y de paso dejar esta torre encerrada. Como eso sería un inconveniente muy grave para los planes de las negras, por supuesto hay que intercalar esta jugada que evita caballo C3. En consecuencia, las blancas intentan quitar a ese molesto caballo de ahí con el otro, y las negras apoyan a su centinela de E4 con el alfil para de hecho cambiar de centinela. Caballo por E4, alfil por E4, y esto obliga a las blancas a tener que cambiar de plan. Ya no pueden mantener su molesta idea inicial de caballo C3 porque ahora se está atacando dos veces el peón de G2. Por lo tanto, las blancas vuelven con el caballo a D2 con el fin de cambiar una vez más la molesta pieza de E4, con lo cual de paso pues liberan un poco su posición. Las negras siguen con su plan, fieles a las ideas
que han concebido con rey de 7, con la idea clara de sacar la otra torre. Caballo por E4 y D por E4. Está clarísimo que todo marcha viento en popa para las negras. Tienen la torre en C2, el dominio de la séptima fila es absoluto y además ahora eso va a estar consolidado por la otra torre en C8, con lo cual ya no se puede expulsar a la torre de C2. Es el momento de establecer la tercera y última parte del plan. Hay que perfeccionar, consolidar aún más el dominio de la columna C colocando las dos torres, eso lo ve todo el mundo, pero el factor realmente esencial, lo que va a decidir la partida, es la incursión de este rey por las casillas blancas por el flanco de dama. Ese es el plan, la última fase que establecen las negras. Las blancas juegan ahora torre B1. La idea es seguir con B4 y alfil B2 para desatascar un poco la constreñidísima posición que tienen. Las negras evidentemente doblan las torres. B4, penetran con la otra torre, que es la parte negativa de esa idea de las blancas. Ahora no se puede jugar directamente alfil B2 porque seguiría torre B3 atacando dos veces ese alfil de B2 y al final cae el peón de A3. Hay que preceder esa jugada con rey F1, cosa que las negras aprovechan para seguir con su plan. De hecho, a este rey ya no lo detiene nadie. Ahora sí, alfil B2 y contra torre B3, torre E2. Las blancas consiguen un pequeño alivio en la posición al cambiar un par de torres, pero en realidad ya es demasiado tarde para todo, porque torre por E2, rey por E2, fíjense cómo entra este monarca. Va como un obús hasta el flanco de dama, hasta la casilla A4. Rey D2, rey A4, y ahora las blancas no tienen nada mejor que hacer que esperar. El rey no puede seguir acercándose porque este peón quedaría colgando, así que hacen una jugada de espera, rey E2, pero esa en realidad fue la última de la partida, porque después de A5 las blancas no tienen absolutamente nada que hacer. El procedimiento, si la partida siguiese, sería muy sencillo. Después de B por A, las negras van tomando los dos peones del flanco de dama y al final se quedan con este pasado y la partida está completamente decidida. Debo matizar, para no engañarles, que en las partidas, digamos, normales, las que ustedes juegan, raramente podrán tener un plan tan claro, tan rectilíneo como en esta. Pero he elegido esta porque demuestra muy bien la satisfacción que da jugar al ajedrez sabiendo en todo momento lo que uno tiene que hacer. Hay unas cuantas películas que tienen al ajedrez como tema central y muchas más que recurren al ajedrez en algún momento. Por ejemplo, Desde Rusia con Amor, con Sean Connery como protagonista principal, en cuya primera secuencia aparece una posición que está basada en la partida que jugaron Spassky y Bronstein en el Campeonato Soviético de 1960. Boris Spassky es un jugador de estilo universal, que nunca destacó por nada en especial, pero que era un jugador fortísimo, campeón del mundo nada menos, en 1969. En realidad se hizo mucho más famoso 3 años más tarde, en el 72, cuando perdió el título ante el legendario norteamericano Bobby Fischer. En aquel entonces los soviéticos, sobre todo el gobierno soviético, no podía comprender que uno de sus héroes perdiera el título ante un joven estadounidense, y Spassky fue recibido como un traidor en Moscú. Poco después, Spassky se enamoró de una francesa y llegó a un pacto con su gobierno para que le permitieran emigrar a Francia. Spassky jugaba con blancas y optó por una de las aperturas más románticas del repertorio del ajedrez, el gambito de rey, que empieza con E4, E5, F4. Las blancas entregan un peón con la idea de formar un centro de peones muy fuerte. E por F4, Bronstein aceptó el regalito y entonces siguió caballo F3 y ahora, antes de que las blancas jueguen D4, cumpliendo con sus aspiraciones, Bronstein se adelanta, contraataca en el centro y hace D5. Pero no con la idea de que a D5, como jugó Spassky, pueda retomarse con la dama en D5, porque en ese caso las blancas ganarían muchos tiempos de desarrollo, empezando por caballo C3. La idea en realidad es acelerar el desarrollo, alfil D6, y de paso defender este peón de F4, haciendo más molesto
que las blancas puedan recuperarlo con facilidad. Siguió caballo C3, caballo E7, ahora son jugadas normales, de ocupación del centro, de desarrollo y de enroque por parte de las negras. Alfil D3, caballo D7, enroque de las blancas y H6, una jugada que quizá les parezca un poco extraña, pero posiblemente es necesaria en esta posición, con el fin de evitar que el caballo salte a G5 y así su acción sobre el punto H7 esté coordinada con la del alfil que está en D3. Spassky siguió con caballo E4, una jugada también natural. Bronstein contestó con caballo por D5, C4, y aquí ya empezamos a ver cuál es la filosofía de la partida, dónde está el intríngulis. Bronstein ha hecho en realidad todo esto de defender el peón de F4, que parece un peón condenado, para poder ahora saltar con este caballo a E3, amenaza un doble, es decir, es una amenaza doble a la torre y a la dama, obliga a las blancas a desprenderse de uno de sus dos alfiles y deja este peón famoso ya por su debilidad, pero que sigue ahí incordiando y que puede resultar muy molesto, como veremos un poco más tarde. De modo que las blancas juegan C5 para echar al alfil de esa diagonal en la que estaba tan activo. Lógicamente hay que retroceder alfil E7, alfil C2, torre E8 ocupando la columna abierta y dejando la casilla F8 para el caballo eventualmente. Y ahora, ¿para qué han jugado las blancas alfil C2? Pues se ve enseguida, para jugar dama D3 y formar esa especie de batería o de tren, que se dice en el argot ajedrecístico, sobre el rey negro, ocupando la gran diagonal que va de B1 hasta H7. Y entonces Bronstein se encuentra con una amenaza bastante fuerte. Todas las piezas de Spassky están enfiladas hacia su rey, pero encuentra un recurso aparentemente de gran interés. E2. Bronstein piensa que de esta manera Spassky tendrá que mover la torre de F1, con lo cual la descoloca un poco, o bien tomar ese peón con la dama, en cuyo caso la dama ya no está en esa diagonal tan potente que mencionaba antes sobre el rey, que está en G8. Pero Spassky tenía otras ideas, nada más lejos de su intención que capturar ese peón o que mover la torre. Lo que hace es caballo D6, una jugada que en realidad es como si diera fuego al tablero. Ahora de pronto las piezas echan chispas. Evidentemente se amenaza mate en dos jugadas a base de dama H7 y dama H8, pero es que además se está entregando la torre de F1 y también el caballo de D6. Bueno, vamos por partes. El caballo de D6 no se puede capturar, al menos con el peón de C7, porque en ese caso es mate en dos, como he dicho, dama H7 jaque y dama H8 mate. ¿Qué pasa en cuanto a la torre de F1? Las variantes que surgen de esa jugada ahora mismo son tremendamente complicadas. Ustedes, si tienen un ordenador, sobre todo si es muy potente en su casa, pónganle esta posición y díganle a la máquina que analice. Verán el resultado. Realmente hay muchas variantes y muy complicadas, pero tengan en cuenta que esto es una partida con un tiempo real, con el reloj en marcha. Entonces los jugadores no pueden estar una hora o más pensando y calculando todas las variantes que surgen de una posición tan difícil. Por lo tanto, aquí Bronstein tuvo que guiarse de su intuición. Su intuición le dijo que era mejor no tomar ahora mismo la torre de C1, lo hizo más tarde, y entonces optó por otra jugada, optó por caballo F8. Había una tercera alternativa, que era alfil por D6, habilitando la casilla E7 para que el rey pueda escaparse después de recibir los jaques en H7 y H8. También daba lugar a variantes muy complicadas. Y ahora sigue la sinfonía de sacrificios y de agresividad por parte de Spassky. Sigue dejando la torre donde está y juega caballo por F7. Bronstein dice, bueno, una vez te he perdonado la torre, pero la segunda no, ahora me la como. E por F1 jaque, torre por F1 y el ataque, como pueden ver, sigue a pesar de las entregas de material. Las amenazas son muy grandes, todas las piezas blancas están bien coordinadas contra el rey negro. Así que Bronstein decide soltar lastre y juega alfil F5 con idea de atraer a la dama a esa casilla, dama F5, y entonces proponer el cambio de damas con dama D7. Por supuesto, Spassky no quiere ni oír hablar de cambiar las damas, está atacando, no le interesa cambiar su pieza más potente.
retrocede con la dama a F4, pero el ataque sigue siendo vigente y realmente muy fuerte. Bronstein se defiende como puede, alfil F6 para dejar al caballo indefenso en F7, pero el otro caballo ahora salta a E5 defendiendo a su colega y presionando todavía más. Dama E7 y alfil B3. Como ven, aquí hay un fuego cruzado, todas las piezas blancas amenazan al rey. Realmente es muy difícil defender este tipo de posiciones. Hay que seguir soltando lastre, hay que eliminar alguna de las piezas atacantes, por eso Bronstein juega alfil por E5, pero caballo por E5 es jaque descubierto. Y después de rey H7, dama E4 jaque, cayó el telón, porque las negras no tienen ninguna defensa aceptable. Como pueden ver, G6 es francamente muy mala, porque las blancas tienen varias jugadas que les dan una enorme ventaja, y rey H8, si cabe, es todavía peor, porque lleva a un mate forzado, que empezaría con torre por F8 jaque, dama por F8, caballo G6 jaque, única respuesta rey H7, caballo por F8 jaque, única rey H8 porque era jaque doble, y dama H7 jaque mate. Desde Rusia, con amor, con un profundo amor por el ajedrez, Boris Spassky nos dejó esta joya para la historia. Nicolás II, el último de los zares, quedó tan impresionado de la calidad de los participantes en el torneo de San Petersburgo de 1914 que dijo que eran los mejores jugadores del mundo, los grandes virtuosos del ajedrez. Por ello, les concedió el título honorífico de grandes maestros del ajedrez. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Federación Internacional de Ajedrez adoptó oficialmente la fórmula y estableció las normas para optar al título de Gran Maestro, que es la máxima categoría ajedrecística. Se consigue, por ejemplo, clasificándose para el torneo de candidatos al Campeonato del Mundo. También una victoria absoluta en el Campeonato del Mundo femenino significa el título para la ganadora. Y una victoria en el Campeonato Mundial Juvenil masculino asimismo supone la obtención del preciado título.
De esta forma, consiguió ser gran maestro el indio Visvanathan Anand en 1988. Sin embargo, lo más frecuente es convertirse en gran maestro tras lograr 2 o 3 resultados brillantes durante 2 años, de acuerdo con unos baremos que valoran, sobre todo, la categoría media de los rivales en cada torneo. El ajedrez está cargado de símbolos que tienen mucho que ver con la conducta humana. Por ejemplo, la guerra. Los 2 jugadores están al mando de ejércitos rivales y deben emplear a fondo su sentido de la estrategia para ganar una batalla silenciosa e incruenta. Esta es una de las razones por las que el ajedrez es tan popular en nuestros días, siendo más practicado que nunca. La popularidad del ajedrez se debe a varias razones. Otra de ellas es su escaso coste, ya que para jugar basta un tablero y unas piezas, y eso es barato. De ahí que haya podido arraigar incluso en países de economías pobres. Por otra parte, es un deporte individual que admite también el juego en equipo, y esa doble faceta permite la organización de muchos tipos de torneos, desde las competiciones locales hasta las Olimpiadas, que reúnen a 1 millar de jugadores de más de 100 países. Quizá otra razón de su éxito esté en el público. A diferencia de otros deportes, los espectadores no son simples sujetos pasivos, ya que, al igual que los jugadores, pueden pensar en los movimientos a realizar y con esa participación que se manifiesta en salas de análisis y de comentarios de cualquier torneo, pueden disfrutar e incluso hacer amigos. La vida de un ajedrecista profesional tiene también sus dificultades. Hemos preguntado a algunos grandes maestros sobre los aspectos positivos y negativos de una vida que se desarrolla en un continuo viaje por los 5 continentes para participar en los torneos. Sí, supone una tensión grande. Puede llegar a deprimirte y sentirte muy cansado y agotado. Te preguntas por qué lo estás haciendo, pero a pesar de eso, creo que es una vida buena. Es una buena forma de vivir. Yo creo que tener una independencia y una libertad que no la puedes tener en otra actividad, y porque básicamente es una actividad que te gusta. Creo que en general el ajedrez solo tiene aspectos positivos. Nos ayuda a concentrarnos, a calcular, a autocontrolarnos. Aprendemos a ser responsables, se castigan nuestros errores. Hay que ser independiente, tomar decisiones. Solamente hay aspectos negativos cuando se convierte en profesional. Así que no hablo de los aspectos positivos del ajedrez profesional, porque cuando eres uno de los primeros jugadores, tienes que desarrollar una actitud egoísta de que eres el mejor. El carácter a veces de luchar contra amigos tuyos, porque somos todos colegas y amigos dentro y fuera del tablero, pero en la competición te tienes que olvidar de todo eso y a veces tienes que ganar o perder con buenos amigos. Eso es quizá un poquito para mí lo más negativo que tiene. A mí me hace muy feliz esta vida. Los torneos, sobre todo si eres un profesional y un gran maestro, tienes que superarte constantemente. Es un reto enfrentarse a jugadores tan fuertes. Bueno, una de las cosas que siempre se han comentado y que incluso, bueno, pues yo lo he hablado con muchas personas ajedrecistas es la falta un poco de control, la falta del estereotipo de ir a trabajar, de tener un horario fijo, de ir a la oficina y tener un jefe que te presiona, ¿no? Además, viajas, conoces gente y además, por supuesto, haces lo que te gusta y en ese sentido creo que es algo magnífico, ¿no? Creo que todos los deportistas de élite en los deportes pues padecen o bueno, tienen esas mismas características, ¿no? I think the people are some very interesting people in the chess world. Creo que hay gente interesante en el mundo del ajedrez. I enjoy traveling around. Me gusta viajar y encontrarme con esta gente con regularidad. Para mí esto es lo más agradable de ser un jugador de ajedrez.
Pero con el ajedrez se ve que no hay diferencia entre gente, ¿no? Aunque alguien es negro, marrón, amarillo, ¿no? La vida de un ajedrecista tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro, pero a mí personalmente me gusta mucho porque tienes más libertad. No es un trabajo aburrido, siempre, por ejemplo, viajes a muchas partes diferentes del mundo y conoces mucha gente y además tienes unas perspectivas para progresar en el futuro, o sea, puedes progresar mucho hasta llegar a ser un campeón del mundo, claro. Nosotros tenemos una vida más aislada de los demás y como viajamos mucho no podemos hacer grandes amigos. No es tan fácil, o sea, se pueden hacer pero no es tan fácil y hay que trabajar solo también, o pocas personas pueden trabajar y necesitas tranquilidad, o sea, silencio y trabajar aislado de los demás. Cuando los demás salen de juerga, nosotros no podemos salir. El ajedrez te permite conocer el mundo, viajar a diferentes culturas y, en fin, a mí lo que más me gusta, aparte de poder hacer lo que más me gusta que ajedrez es mi profesión, ¿no? Es, en fin, es como tratar de... El ser humano es imperfecto por naturaleza y el ajedrez tal vez te permite, tratando de llegar a jugar algún día muy bien como nivel de campeón mundial, es tratar de, por lo menos en algo, llegar a la perfección. Me tocó jugar el campeonato del mundo en Holanda el pasado año y lamentablemente las fechas, como tú, Navidad y Año Nuevo, tienes que estar fuera de la familia. Eso a nadie le gusta. Tienes que jugar cuando se juegan los torneos. Y también yo, imagínate, vivo en Chile, estoy a 13.000, 14.000 kilómetros de distancia. Cada vez que tomo el avión sufro porque no es que le tenga miedo al avión, sino que estar 14, 15 horas dentro del avión, yo ya tengo 34 años, de los 13 años viajando es una paliza, entonces esas son las cosas negativas. El poder viajar, por ejemplo, gracias al ajedrez, eso también es una gran satisfacción, conocer el mundo, conocer gente y poder desarrollar algunos idiomas. También esto deja muchas satisfacciones y a veces ganar una prueba es prácticamente como el elixir. When I started to play chess in the very beginning, I really thought that, cuando empecé a jugar al ajedrez, al principio pensaba que en el ajedrez solo hay limpieza y gana el mejor. Pero ahora soy un poco más pesimista respecto a esto. Y bueno, como otros jugadores, pienso mucho en el ajedrez y trato de describir los aspectos positivos y negativos del juego. El ajedrez es un juego muy bello. Y creo que con el ajedrez las personas seríamos más puras. Creo que es un gran invento de la especie humana. Y estoy muy agradecido al inventor del ajedrez. Según decía, ya murió, un compositor húngaro amigo mío, ya sabrá que estoy muy próximo a la música. Pues este compositor decía que el ajedrez lo inventó un músico hindú hace 1500 años, probablemente. Existen varias teorías sobre su origen, pero esencialmente la forma actual del ajedrez parece que ya era conocida en la India del Norte hacia el siglo IV de nuestra era. De allí pasó a Persia, adoptándola los árabes que la extendieron por Occidente antes de las cruzadas. España fue un importante punto para su expansión. Actualmente son 157 países los que forman la Federación Internacional de Ajedrez, con más de 6 millones de jugadores federados, de los que más de 4 millones se encuentran en Rusia, país donde el ajedrez fue y sigue siendo una asignatura optativa en la escuela. 157 Hay 157 países miembros de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE.
El ajedrez es un deporte inteligente y los miembros de la FIDE son muy conocidos en sus países porque se trata de un deporte de la mente. El ser presidente de la FIDE me ayuda como político, porque tengo que hablar con la gente. Soy miembro del Parlamento ruso. Soy el director de la Comisión de Política Exterior de la Federación Rusa. Y entiendo que muchos conflictos e intrigas que se dan en la FIDE son similares a los de las grandes organizaciones internacionales, como Naciones Unidas. El peón pasado, aquel cuya trayectoria a la octava fila no se ve entorpecida por ningún peón adversario, ha decidido muchísimas partidas. Ustedes mismos podrán comprobarlo pronto si no lo han hecho ya. Por lo tanto, el peón pasado ya es en sí mismo un objetivo estratégico de primer orden. Conseguir un peón pasado es algo generalmente muy bueno. Pero es que además, desde un punto de vista táctico, hay cantidad de combinaciones que se deciden por la coronación de un peón o por su proximidad a la octava fila. ¿A qué se debe ese extraño fenómeno? Bueno, en realidad no es nada extraño. Ustedes recordarán de cuando estudiaron el valor relativo de las piezas que un peón vale generalmente un punto. Pero claro, al llegar a la octava fila no es exagerado decir que multiplica su valor por 10. Normalmente se convierte en una dama y además esa nueva dama aparece de pronto en la octava fila donde generalmente ya está planteando amenazas muy serias. Vamos a empezar por una posición muy simple, pero que la he elegido porque se da con mucha frecuencia en partida viva, es decir, conviene mucho que ustedes la memoricen, la automaticen en su recámara mental. Como primer factor común a casi todas las posiciones con peón pasado, las negras están muy preocupadas, tienen que estar muy pendientes del peón pasado. Ahora bien, el peón pasado, al estar tan alejado de la retaguardia blanca en la séptima fila, tiene también una parte negativa, que es muy difícil de defender. Ese factor, en esta posición en concreto, es realmente clave, porque de hecho, si les tocara jugar a las negras, no tendrían ningún problema. Por ejemplo, con rey F7, el peón estaría simplemente perdido, y las negras habían resuelto todas sus preocupaciones. Eso quiere decir que las blancas tienen que afinar mucho, porque en principio podría pensarse en una jugada como esta, alfil B5, aprovechando que el caballo está atado a la defensa de la coronación del peón y por tanto no podría tomar el alfil. Sin embargo, las negras responderían simplemente con rey F7 y el peón estaría perdido. Bien, pero como hemos dicho, les toca jugar a las blancas que, si lo hacen con precisión, tienen la victoria en la mano, dando previamente un jaque en la casilla C4. Por razones que ya hemos explicado, no se puede tomar el alfil, por lo tanto solamente queda mover el rey. Y ahora hay dos maneras de ganar, las dos se basan en llevar el alfil a una casilla desde donde apoye la coronación del peón. Es decir, tanto alfil F7 como alfil B5 garantizan la victoria. En ambos casos no se puede tomar el alfil por mate en la octava fila al coronar, y en caso contrario, a la siguiente las blancas coronan y han ganado una pieza limpia. Es importante resaltar que cuando estamos calculando una variante que incluye la llegada de un peón a la séptima fila, conviene calcular con la mayor precisión posible, porque como ya hemos dicho, cuanto más alejados estén los peones de la retaguardia, más débiles son. Esa es la parte mala del peón pasado, alguna tenía que tener. Una explicación adicional de la tremenda fuerza de un peón pasado es que la posibilidad de que multiplique su valor por 10, como hemos dicho antes, nos otorga un enorme margen para poder sacrificar piezas con tal de que el peón llegue a coronar. Aquí tenemos un buen ejemplo. Las negras superficialmente tienen todo bajo control, es decir, el peón pasado está bloqueado por el rey, están atacando la dama, las tres piezas aparte del rey parecen estar bien coordinadas y no solo eso, sino que las negras también amenazan atacar al rey blanco de manera francamente molesta. Dicho en pocas palabras, o las blancas aprovechan inmediatamente la fuerza de su peón pasado o si no, no podrán hacerlo.
Y entonces, ligando con lo que les he dicho al principio, el enorme margen que tenemos para sacrificar piezas con tal de que el peón llegue a la octava fila, aquí se expresa de manera radical, porque lo que hacemos es sacrificar la dama, nada menos, para conseguir otra dama. Dama H8, jaque, no hay elección, rey por H8, G7, jaque, rey G8 es única, alfil H7, jaque. Vean con qué energía juegan las blancas, rey por H7 y el peón corona en G8, se convierte en dama y además es jaque mate. Ese peón en G6 era realmente un monstruo. Cuando hablamos del peón pasado, estamos dando por sentado que el peón, al llegar a la octava fila, se va a transformar en una dama. Efectivamente, así ocurre más o menos en un 95% de los casos, pero hay otros en los que el peón se convierte en otra pieza distinta. Y aquí tenemos un ejemplo precioso. Como en el ejemplo anterior, las blancas tienen muy serias dificultades para convertir en victoria ese amenazante peón pasado en la séptima fila. Las negras tienen a su rey bloqueando el peón pasado, las tres piezas negras están combinando la defensa con el ataque, sin olvidar que la posición del rey blanco no es precisamente una maravilla desde el punto de vista de la seguridad. Por lo tanto, una vez más, hay que actuar con suma energía. Pero ¿cómo hacerlo? Les voy a dar dos pistas. Por una parte, este rey está protegiendo al mismo tiempo aquel peón de A7 y también la casilla C8. Por otro lado, no olviden lo que he dicho al principio, el peón no tiene por qué convertirse necesariamente en una dama cuando llega a la octava fila, puede convertirse en otras piezas. Con esas dos pistas, ustedes si quieren pueden paralizar ahora mismo la imagen e intentar resolverlo por su cuenta, lo que les proporcionará una enorme satisfacción porque el ejemplo es precioso. Pero si la impaciencia les corroe, yo voy a mostrar ahora mismo la solución. La primera jugada es torre C8 jaque. Como se está amenazando al rey y a la torre al mismo tiempo, hay que jugar torre por torre. Ahora las blancas, he aquí la sorpresa, sacrifican su dama en A7. Dama por A7 jaque, evidentemente rey por A7. Y aquí está el gran secreto de toda la combinación. Las blancas toman la torre con el peón, pero coronando un caballo. Dan jaque al rey, el rey tiene que mover a cualquier casilla, caballo por, y este final está completamente ganado. Caballo y dos peones pasados apoyados por el rey contra el alfil es una victoria segura. Y este era un ejemplo precioso que nos lleva a recordar de nuevo, nos parece el momento oportuno, al inolvidable François-André d'Anican-Philidor, considerado como el mejor del mundo a finales del siglo XVIII, cuando dijo aquello de los peones son el alma del ajedrez. Yo hago caballo C6. Y usted, que está jugando conmigo, tiene que elegir entre diversas posibilidades. A mi vez, contra cada una de ellas tengo varias respuestas, y así sucesivamente. Eso es lo que se llama el árbol de variantes, donde cada una de esas variantes forma una rama, y el árbol puede ser más o menos frondoso según sea la complejidad de la posición. Quien mejor explicó eso en unos magníficos libros fue el gran maestro soviético Alexander Kotov. Esto del árbol de variantes es una técnica muy importante y para explicarla en su grado extremo, de la manera más compleja posible, eligió una partida entre Tal y Keres del torneo de Curazao de 1962. Es la que tengo en el tablero. La última jugada blanca ha sido caballo C6 atacando la dama y las negras pueden hacer varias cosas, entre ellas liar todavía más la posición con caballo por F2 atacando también la dama blanca. Entonces las blancas podrían elegir entre capturar el caballo, capturar la dama o mover la suya. Y la dama puede ir o bien a F3
o bien a H5. Supongamos que va a H5. Entre las diversas respuestas posibles para las negras, hay una especialmente complicada, que es caballo por H3 jaque. Y ahora las blancas podrían capturar el caballo con el peón, con la dama, o mover el rey a 2 torre. Y a su vez las negras tendrían diversas respuestas. En fin, un verdadero lío. Yo debo reconocerles que muy pocos jugadores en todo el mundo serían capaces de calcular todas estas variantes de manera precisa y profunda. La mayoría de los jugadores mortales nos conformaríamos con calcular unas pocas y después, bajo la presión del reloj, no lo olviden, conformarnos con guiarnos de la intuición y hacerlo. Yo sí les recomiendo que como entrenamiento en su casa cojan esta posición o una, digamos, bastante complicada, la pongan en el tablero, tomen papel y un bolígrafo y vayan apuntando las variantes a medida que las van calculando. Y eso sí, sean disciplinados al calcular, agoten una rama y solamente entonces pasen a la otra. Eso es muy útil porque desarrollan no solo su capacidad de cálculo, sino también su disciplina de pensamiento. I was very cautious. Soy muy cauto a la hora de defender una teoría frente a otra, porque la teoría es teoría y uno tiene que tomar su decisión. El reloj está corriendo y estás bajo la presión de estar en un torneo o de una partida determinada. Y depende de tu habilidad para calcular. La idea es que si tenemos el famoso árbol de variantes, queda bonito en el papel, pero no sé si será efectivo durante la partida. Todo viene de la experiencia. Una cosa que puede ayudar es practicar resolviendo combinaciones. O también tratando de establecer todas las defensas posibles, los enfoques posibles, los escribes y luego vas comprobando cuál es el auténtico. Es una forma de mejorar nuestra habilidad de cálculo. Y si estamos intentando resolver combinaciones, pues mejor hacerlo sin mover las piezas y mirando en el libro o a las posiciones en el tablero. Yo soy más partidario de las pruebas prácticas que de teorizar con bonitas imágenes que pueden ser útiles, pero en mi opinión es demasiado complicado para ser cierto. Y de la maleza de variantes vamos a pasar al caso opuesto, el tronco pelado. Esta es una posición debida al gran maestro Alexander Aliógin, ex campeón del mundo, en una partida suya que comentó después en un libro. Y entre sus comentarios dice que en esta posición hizo el cálculo de la mayor combinación de su carrera, nada menos que 20 jugadas de golpe. Eso es posible porque la variante principal es rectilínea, prácticamente no hay subvariantes. La primera jugada es dama D7 jaque, rey G2, coronan igual a dama, por lo tanto hay que entregar la torre, torre por dama, dama por torre, dama por C4 jaque, torre F7, y ahora las blancas tienen este recurso, entregar el alfil de C1 tomando primero en B4, dama por C1, porque después de dama B8 jaque, torre F8, F7 jaque, un bonito recurso, hay que jugar rey por F7 y ahora G6 jaque. La idea consiste en que si H por G6, entonces dama B3 jaque y vaya donde vaya el rey, la dama blanca sigue dando jaques pero amenazando siempre la torre en rayos X, de manera que se consigue jaque continuo. Pero Aliógin había visto todo esto y pensaba continuar con rey por G6, entregando la torre y entrando en este final de damas. La idea principal es que ahora, dama por B2 jaque, el rey blanco no puede salir a la columna F porque recibiría un jaque en F6. Por lo tanto, rey G3 y las negras van acercando paulatinamente la dama al rey, siempre dando jaque.
dama E3 jaque, rey G2, dama E4 jaque, rey G3, dama E5 jaque, rey G2. Siguiente parte del plan, el rey se incorpora a la lucha y ataca ese peón. Las blancas disponen como mejor defensa de dama F3 jaque, cambiando este peón de H4 por el de H7, después de dama H3 jaque, rey G5, dama por H7. Pero Aliógin había calculado aún más lejos y vio que ahora, después de dama E2 jaque, rey G3, fuerza el cambio de damas con dama G4 jaque. Vaya donde vaya el rey, sigue dama H4 jaque y cambio de damas. Por ejemplo, rey F2, dama H4 jaque, se cambian las damas y las negras ganan con este peón pasado. Ha sido realmente impresionante, pero déjenme que les cuente una pequeña maldad. Como sé que ustedes han aprendido mucho en este curso, y además esta es la última lección de la parte audiovisual, ya saben que hay otra escrita, déjenme que les abrume un poco para recordarles lo que dijo Sócrates: solo sé que no sé nada. O sea, les queda mucho por aprender. He pensado que estas piezas tan hermosas son las más adecuadas para ilustrar nuestro deleite con el juego del mago de Riga, el añorado Mikhail Tal, sin duda alguna uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. La partida se disputó en el torneo interzonal, que quiere decir clasificatorio para el Campeonato del Mundo, celebrado en Ámsterdam en 1964. Mikhail Tal tenía las piezas blancas contra el gran maestro búlgaro Tringov. Y fue una de las muchas partidas interesantes, brillantes, que nos dejó Tal en aquella época. Debe recordarse que Tal estaba tocado, supuestamente, por su derrota en el encuentro de revancha por el título mundial ante Mikhail Botvinnik en 1961. Esta partida se jugó en el 64. Pero, curiosamente, buena parte de los mejores resultados de Tal y sobre todo sus partidas más brillantes se producen entre el 63 y el 65. Sin ir más lejos, Tal compartió el primer puesto en ese torneo interzonal de 1964 y produjo varias partidas brillantes, no solamente esta. No es difícil adivinar la primera jugada de Mikhail Tal con las blancas. E4, lo más normal cuando uno tiene el temperamento agresivo. G6, D4, alfil G7, caballo C3, D6. A esta defensa se la llama moderna o Ufinchev. Se diferencia de la defensa Pirc en que las negras difieren un poco el desarrollo del caballo, que ahora está en G8. Caballo F3, C6 y alfil G5. Una jugada molesta, aunque en realidad no amenaza nada. La idea consiste en que si las negras dejan que la mano juegue la primera intención, que es H6, entonces simplemente alfil E3, y la idea es después dama D2, con el fin de dificultar que las negras puedan enrocar por ahí. O sea que estábamos en alfil G5, a la que, por supuesto, se puede jugar perfectamente caballo F6, pero aquí hay un matiz, digamos, psicológico. Si se juega caballo F6, da la impresión como que las blancas ya han justificado ese movimiento del alfil a G5. Entonces Tringov optó por jugar dama B6, por aquello de ser original, digamos. Y Tal contesta con el famoso sacrificio del peón envenenado en B2, que Tringov no dudó en comer. En realidad, este sacrificio es a largo plazo, no pasa nada inmediatamente, no se pierde nada, pero las negras van a quedar muy retrasadas en el desarrollo. Torre B1, dama A3, alfil C4 y ahora dama A5. Hay que resaltar que B5 sería muy mala porque seguiría caballo por B5, C por B5, alfil D5 y no hay forma de defender esa torre que está en A8. Por lo tanto, dama A5, vuelta hacia atrás, enroque y E6. Hagamos un pequeño alto en el camino para simplemente contar los tiempos de desarrollo de ambos bandos. Mientras las blancas tienen su desarrollo prácticamente terminado, solamente queda movilizar la torre que ahora está en F1, las negras solamente tienen su alfil activo en G7
y la dama en A5, que en realidad, como han visto, constituye más problemas que otra cosa, y la han movido ya varias veces en las jugadas que llevamos. Torre Fe1, completando el desarrollo, como digo, A6. Esta jugada es muy criticable porque es un lujo que las negras no se deben permitir. Ya era hora de completar el desarrollo cuanto antes, porque ya va a ser demasiado tarde a partir de ahora. ¿Qué hay que hacer en una posición con tanta ventaja de desarrollo? Abrirla. Para ello, el procedimiento que utiliza Mikhail Tal es alfil F4 atacando el peón de D6 y aprovechando que no se puede jugar D5 porque las blancas toman las veces que sean necesarias en D5 debido a que la torre en E1 está clavando el peón de E6 y ejerce una acción de rayos X sobre el rey negro instalado todavía en E8, más le hubiera valido estar ya enrocado. Por lo tanto, Tringov jugó E5. Si hay que abrir la posición, tampoco es difícil adivinar cuál fue la respuesta de Mikhail Tal. D por E5. Las negras juegan a su vez D por E5 y ahora una jugada muy típica de Mikhail Tal. No deja en prise, es decir, es una expresión que utilizamos en ajedrez para decir que una pieza queda amenazada, solamente una pieza, sino dos al mismo tiempo. Juega dama D6 y ahora las negras podrían elegir entre tomar el alfil de F4 o el caballo de C3. Si hubiesen tomado el alfil de F4, hay variantes un poco complicadas que ustedes pueden comprobar y también disfrutar de ellas en casa porque son muy espectaculares. Voy a decirles simplemente algunas ideas. Insisto, si E por F4, caballo D5. Y no se puede tomar el caballo porque E por D5 hay jaque descubierto con la torre de E1. A caballo D5 las negras podrían jugar caballo D7, pero entonces se echa más leña al fuego con caballo G5 y a partir de ahí no voy a seguir porque la cosa se complica, pero no es difícil ver que las blancas tienen un ataque terrible. Alguna de las ideas es saltar con el caballo a C7, que es jaque, para después entrar con el alfil en F7 también con jaque, etc. Era una de las posibilidades para continuar la partida, pero a Tringov seguramente le dio mucho miedo y optó por tomar el caballo de C3 con la dama. Tal hace una jugada normalita esta vez, torre E D1, que amenaza mate en D8. Por lo tanto, hay que hacer frente a ello con caballo D7. Y ahora el remate final. Alfil por F7 jaque. El valor de una pieza importa poco cuando ese rey está tan desvalido. Rey por F7. Caballo G5 jaque. Rey E8. Dama E6 jaque. Y aquí Tringov optó por abandonar. Fíjense en que las negras tienen tres posibilidades y las tres terminan en mate. Por ejemplo, si rey F8, dama F7 es mate. Si rey D8, caballo F7 jaque, rey C7 y dama D6 es mate. Y si caballo E7, seguiría dama F7 jaque, rey D8 y caballo E6 jaque mate. Sin duda alguna, Mikhail Tal es uno de los genios que más intensamente nos hacen disfrutar de la pasión del ajedrez.